Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro Chile. Hoy nos acompaña Juana Capdevila y Raúl Veneros Rada con la presentación del libro La columna rota, junto a la escritora Ana Rosa López Villega. Pueden comenzar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Shaila. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo al lugar donde nos estén mirando en este momento, ¿no? Bueno, tengo el agrado de presentar en esta Feria Internacional del Libro en Chile al, a un libro que es inédito para nosotros al menos, ya que pertenece a una autora boliviana, la señora Ana Rosa López Villega, y que va a estar coordinado por el señor Raúl Veneros Rada. Les quiero dar la bienvenida a ellos. Mi nombre es Juana Capdevila, soy de Argentina. Bienvenido Raúl, bienvenido Ana. Un gusto saludarla, Jane. Muy buenas tardes. Bueno, ya está haciéndose de noche. Un honor estar presente acá en la segunda Feria Virtual del Libro de Chile y aprovechar para saludar a los directores de la segunda Feria Virtual del Libro de Chile, a la Confederación Internacional del Libro, a usted, Jane, por supuesto, y a nuestra colega Ana Rosa López Villegas. Un gusto. Ana, bienvenida Ana. Un gusto saludarla y un gusto conocerla. Muchísimas gracias, Juana. Igualmente un gusto para mí poder hablar con ustedes esta noche. Un gusto poder conocerte, así sea virtualmente, Juana, igualmente a Raúl. Aún somos paisanos, pero bueno, nunca hemos tenido todavía la oportunidad de vernos en persona. Y a los organizadores de la Feria Virtual del Libro de Chile, igualmente el espacio que me dan es para mí muy importante, así que muchas gracias. Bueno, vamos a comentar algo sobre Raúl. Raúl Veneros Rada nació en la ciudad de Oruro, del estado de Bolivia, hijo del que en otrora fuera deportista Hugo Veneros Vargas y de la poetisa Luisa Rada Flores. Estudió licenciatura en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Mayor de San Simón. Abrazó el mundo de la poesía en colegio. Ahora constituye parte de gestiones culturales, es miembro del colectivo cultural Grandes Poetas Iberoamericanos, las casas culturales Amigos de Papel y Tinta, Atsiris Poesía, la magia de la poesía internacional, poesía y literatura y otros, habiendo obtenido muchos reconocimientos. Es parte de la antología Voces Iberoamericanas, en edición al poemario Sentimientos de mi alma y Poesía a quemarropa. Adelante, Raúl, lo dejo con la presentación de este libro espectacular. Muchas gracias, Jane. Bueno, vamos a comenzar con el desglose del libro La columna rota, contextualizándola, pues Ana Rosa López Villegas nos transporta en esta obra, en esta su obra, la compleja realidad política de Bolivia, que en el curso de su historia pues ha tenido muchos altibajos, muchas nubes negras y blancas han pasado por la historia, han marcado realmente la historia de Bolivia. Ana Rosa López Villegas, a través de sus escritos, nos invita a explorar los caminos de un país, pues, como lo hemos dicho, marcado de tensiones y conflictos. El título mismo sugiere una ruptura, una fractura en la columna vertebral de la nación, del Estado boliviano. Pero, ¿qué significa realmente esta metáfora? Para descubrirlo, pues vamos a sumergirnos en el prólogo de la obra que la ha de presentar la autora, la escritora Ana Rosa López Villegas. Adelante, Ana Rosa.
Muchas Bueno, gracias, Raúl. Entonces voy a pasar a leer el prólogo del libro La columna rota, miradas del presente. El 2020 ha sido uno de los años de mayor análisis y estudio en Bolivia, por lo menos en el siglo XXI, debido a que una parte padeció, al igual que el resto de los países de la región, los efectos de la pandemia del COVID-19. Por otra parte, tuvo un efecto político, producto de la herencia del 2019, causando la anulación de las elecciones generales y también la renuncia de Evo Morales tras 14 años de poder permanente. De acuerdo al estudio basado en la realidad boliviana, surge una destacada compatriota y profesional, su nombre es Ana Rosa López Villegas, con la siguiente obra, llamada La columna rota, siendo así tema central en los diferentes círculos, llamada La columna rota, siendo así tema central en los diferentes círculos de análisis del ámbito político, como también es un modelo de opinión objetivo. Sus criterios brindados, principalmente sobre los acontecimientos en el año 2020, han sido multifacéticos y fundamentados, ya que hace referencia a los resultados del deshonesto referéndum del año 2016, 21F, adicionalmente respecto al ambiente político en los años 80 y 90, que han traído un efecto impactante en la actualidad, sobre todo en el año que se lanza la obra. Es muy importante tener en cuenta que la autora ha estado al tanto de la realidad nacional, también de los hechos que marcaron la coyuntura, como también el aporte para el tiempo presente y futuro que se ha recopilado en la presente obra. La columna rota representa un abanico importante en la vida nacional, es decir, en los múltiples temas y facetas. Cada una de sus columnas abordada es digna de lectura, análisis y comprensión de estas, con aportes esenciales al fortalecimiento de la democracia y en torno al Estado de Derecho. Es importante diferenciar la realidad boliviana en contraste al ámbito político. En ellas, la autora muestra una perfecta coordinación y armonía, habilidad que debe ser aprovechada por toda persona que desea enriquecer su conocimiento cultural, principalmente en una época en la que Bolivia se debate entre cambios trascendentales que están afectando a la estructura misma del sistema democrático. Su experiencia dentro y fuera del país son catalizadores importantes para el lector, sobre todo para una sociedad que está buscando soluciones a los problemas. Los contenidos de sus columnas de opinión no son influenciados por una postura partidaria, al contrario, son auténticas reflexiones que aportan el conocimiento destacando la experiencia que posee en los temas dignos de la lectura, comprensión y ejecución, pensando en el porvenir económico, político y sociocultural de Bolivia. Es así que la autora escribe diversos temas que conciernen a la realidad nacional. Fácilmente pueden ser leídos de manera individual o en conjunto. Sin embargo, es importante apreciar la preocupación sobre el futuro del país que tiene la autora de la columna rota. Existen temáticas que el gobierno y los sectores de la sociedad deben solucionar. Caso contrario, podemos presumir que los conflictos sociales continuarán de acuerdo con el contexto actual. Esta obra puede ser leída, comprendida y apreciada por su compatriota boliviano como por un extranjero de manera indistinta. La redacción de Ana Rosa López es accesible respecto al contenido y descripción, y referencias que no son presuntuosas, sino propias de una adecuada interpretación de la realidad social. Por supuesto que también habrá críticas constructivas. Cada persona tiene derecho de replicarlas. De la misma manera, la autora las realiza con elegancia y elocuencia adecuada. Asimismo, la autora no pasa por alto la importancia del efecto que causó el 2020 para que los escritores tengamos una sociedad de gestión colectiva para las letras, es decir, una organización propia que se le conoce como Escribo, dando a conocer valiosos datos sobre el movimiento artístico y literario boliviano. Sin ingresar al ámbito de la contradicción, con lo señalado por la autora sobre la actual preocupación que tiene acerca del futuro del país, el 31 de diciembre del 2020 escribe Carta abierta al año 2020. Muestra esperanza y fe en torno al futuro que nos depara como país y como sociedad. La columna rota, Miradas del presente, es una obra que debe ser valorada y atesorada como primordial testimonio de una época trascendental en torno a Bolivia. Nos encontramos luchando por mantener el sistema democrático de la misma manera en la que se hizo durante el contexto del 2020. Por ende, en este libro encontrará una verdadera fuente de información respecto al análisis en pro del país, el reflejo de un año que marcó diferentes hechos trascendentales para Bolivia, una vez sea leído en su totalidad. Nuestra Señora de la Paz, abril de 2021,
Paul Antonio Coca Suárez Arana, que es también un compatriota boliviano, analista político, que me ha hecho el honor de escribir el prólogo del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Rosa López Villegas. Pues vamos a ir conociéndola. Ana Rosa López Villegas, pues, es una escritora boliviana que ha nacido en Oruro en el año 1975. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica de Bolivia el año 1978. Ha vivido y estudiado en Madrid, España, en Karlsruhe, Alemania, donde obtuvo 2 títulos de maestría en Acción Política y Participación Ciudadana y en Planificación Regional. Es profesora de alemán como lengua extranjera formada por el Goethe Institute de La Paz. Entre 2013 y 2019 ejerció como profesora de primaria en el Colegio Alemán Mariscal Braun de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, Bolivia. Actualmente radica en Alemania. Es socia fundadora de la Sociedad Boliviana de Escritores, Escribo, miembro honorario de la Asociación Alemana de Escritores Aficionados, Literaturrunde, Karlsruhe, y desde noviembre de 2023 su presidenta electa. En la publicación literaria de microrrelatos denominada Sun Tzu y otros cuentos, el año 2011, en la antología literaria en idioma alemán, Collection 2012, y en la antología Peinaje Himner de la Asociación Literaria Literaturrunde. El 2011 ganó el concurso de escritora de la campaña Convivir, Sembrar Paz, organizada por el Sistema de Naciones Unidas con el texto Aquí o Allá. Eso da igual. Sus cuentos se han publicado también en la primera antología virtual Escritores Acrónimos, el año 2013. Vértigos, antología del cuento fantástico boliviano, también el año 2013. Y en De Imposibilidades Posibles, la primera antología del cuento maravilloso en Bolivia del año 2013. Su relato El Bosque fue seleccionado para la antología digital No voy a poder dormir esta noche del año 2015, editado por Semilla Amarilla. La autora ha sido incluida en la publicación denominada Letras Orureñas, Autores y Antología del año 2016. Igualmente cuenta con un relato publicado en la antología de Relatos de la Guerra del Chaco, Sed y Sangre, el año 2017, y en la antología por el 30 aniversario de fundación de la Asociación de Literatos Aficionados Karlsruhe, Alemania, denominada Kellengaron 2018. Su texto de literatura vivencial denominado Bálsamo Alemán fue seleccionado el año 2019 como uno de los 10 ganadores del concurso Imaginemos, organizado por la revista Rascacielos de Página 7 y la Unión Europea. Su primer libro, La columna rota, Miradas del presente, se publicó el año 2021 con la editorial Ficcionales del Perú, editora de contenido y coautora del libro 40 años del 10 de octubre. Memorias de nuestra democracia, colectivo Fogoneros, el año 2022, de la editorial 3600. También coautora, editora y miembro de la comisión responsable de la publicación del libro Memorias del Centenario del Colegio Alemán de Oruro, 1923-1945.
1923 y 2023, perdón. Editorial Sagitario, el año 2023. Desde el 2022, miembro del Grupo Internacional de Poetas, Grandes Poetas Iberoamericanos, y periodista de la Radio Mundo GPI con el segmento Vasijas de Palabras. Ha participado en varias antologías poéticas de dicho grupo y sus poemas han sido publicados en la antología poética Voces Iberoamericanas, de la editorial Educación en Resistencia, el año 2023. Libro que el capítulo GPI Bolivia publicó para conmemorar el aniversario del Grupo Grandes Poetas Iberoamericanos Bolivia. Bueno, la hemos conocido a Ana Rosa López Villegas. Ahora, pues, la perspectiva del prólogo descrito por Ana Rosa López Villegas nos ofrece una reflexión profunda sobre la realidad política social de Bolivia, especialmente durante el año 2020, que nosotros los bolivianos pues, lo recordamos con mucha pena. Nubes negras pasaron por la historia de Bolivia por no haberse cumplido la constitución política del Estado. Bueno, en su obra, destacando la importancia de la obra Columna Rota como un análisis fundamental de los acontecimientos que marcaron la coyuntura del país. Se resalta la capacidad de la autora para abordar diversos temas con objetividad y experiencia, sus influencias partidarias, lo que la convierten en una voz importante para el entendimiento y la solución de los problemas que enfrenta la sociedad boliviana. Además, menciona el impacto positivo que tiene la obra en la comprensión de la realidad nacional, tanto para los ciudadanos bolivianos como para los extranjeros. Se destaca la accesibilidad y elocuencia en la redacción de Ana Rosa López Villegas, así como su esperanza y fe en el futuro del país, expresada en su carta abierta el año 2020. En resumen, el prólogo resalta la relevancia de la columna rota como una obra que ofrece un análisis valioso y necesario de la situación política y social de Bolivia, siendo un testimonio esencial de una época trascendental y negra para el país. Bueno, el libro Columna Rota, Miradas del Presente, es un testimonio de los eventos tumultuosos que marcaron el año 2020 a nivel mundial, desde la pandemia del coronavirus hasta las crisis políticas. Escrito por Ana Rosa López Villegas, surge como una necesidad de expresar la nueva normalidad que Bolivia ha experimentado después de los acontecimientos políticos de octubre y noviembre de 2019, basado en una serie de columnas semanales publicadas en su blog personal y luego en medios como el periódico La Patria y el portal Rima y Pampa. El título del libro, inspirado en un cuadro de Frida Kahlo, captura la expresión del dolor físico y emocional, la columna rota. Ofrece una mirada personal sobre los acontecimientos tanto en Bolivia como en el mundo, con el objetivo de dejar un registro escrito para las generaciones futuras sobre el año que marcó antes y un después en la historia de la humanidad. Ana Rosa, pues, ¿nos podrías compartir
con el programa la interpretación del prólogo y cómo establece el tono para el mensaje central de la columna rota. Ujú. Bueno, sí, gracias, Raúl. Bueno, más que interpretar, digamos, el prólogo, que es un trabajo que ya está hecho porque lo ha escrito una tercera persona, digamos, que no he sido yo. Em, lo que a mí me gustaría hablar es del mensaje central que tiene el libro, primero de la motivación del libro, porque una vez que yo dejo Bolivia el 2019 y me vengo a vivir a Alemania, sin saber todavía que, que íbamos a tener una pandemia de las dimensiones que hemos tenido, yo tenía una necesidad eh, muy fuerte de expresar lo que yo sentía en ese momento, sobre todo por la situación política que estábamos viviendo después de la renuncia de Evo Morales en 2019. Habían pasado muchos eventos importantes a nivel político, a nivel social. Estaba empezando el tema de la pandemia en Bolivia y yo tenía la necesidad de expresar, de contar, de compartir mis impresiones, mis emociones, mis sentimientos a la distancia, ¿no? Después de haber vivido, pero en carne propia, esos 21 días de paro que significaron en Bolivia finalmente la renuncia de Evo Morales, después de haber pasado por marchas y por paros y por huelgas y por gritar estribillos en las calles, porque eso fue lo que hicimos los bolivianos durante 21 días entre octubre y noviembre del 2019. Entonces, la columna rota nace de esta necesidad de expresarme, de compartir lo que yo sentía y de la forma que yo tenía de ver en ese momento la realidad del país. Em, la columna rota, por supuesto, no es un nombre casual, pese a que lo he tomado de uno de los cuadros más emblemáticos que tiene Frida Kahlo. Definitivamente expresaba lo que en ese momento yo creo que sentíamos muchos bolivianos, ¿no? De sentirnos un poco rotos por dentro, porque lo que estábamos viendo en el país no tenía parangón, por lo menos en el siglo XXI, ¿no? Ese tipo de protestas masivas y pacíficas que hemos llevado a cabo durante el 2019 marcaron también un antes y un después. Así que si yo puedo hablar del mensaje central de la columna rota, es la necesidad de expresar y de compartir con otros compatriotas y con otras personas de otras nacionalidades también lo que estaba sucediendo en un momento muy especial de la historia en Bolivia, tanto a nivel político como a nivel social y de salud, sobre todo con el tema de la pandemia. Una visión de lejos, lo asumo y lo admito, pero que tenía mucho que ver con la experiencia del 2019, en año en el que yo estuve en Bolivia y como les decía, me repito, viví de cerca los hechos de octubre y noviembre. Esa sería, para comenzar, digamos, una breve exploración de lo que es el mensaje central del libro. Raúl. Gracias, Ana Rosa. Pues vamos a continuar, vamos a pedirle a Ana Rosa que para ilustrar más aún la profundidad de tu trabajo, podrías compartirnos una otra columna de tu maravilloso libro, La Sí, columna gracias. rota. Voy a compartir, es una de las primeras columnas. A ver, la que voy a leer ahora la escribí en enero del 2020, o sea que es cuando estaba empezando con las columnas. Se llama Líderes políticos maduros. Soñar no cuesta nada. ¿Qué candidato tiene ventaja electoral para las elecciones generales que se llevarán a cabo el 3 de mayo en Bolivia? Las prematuras encuestas que se han hecho públicas en algunos medios de comunicación a lo largo de las últimas semanas señalan que el candidato todavía desconocido del Movimiento al Socialismo Más y Carlos Mesa, candidato de la agrupación política Comunidad Ciudadana, ocuparían los primeros lugares. Si bien Tuto Quiroga, Fernando Camacho, Marco Pumari y el ex candidato del Partido Demócrata Cristiano, el ciudadano de origen coreano Chi Hyun-chung, han anunciado que también se presentarán como candidatos a la presidencia del país, se trata de actores que no cuentan aún con un partido político de respaldo. Requisito sine qua non para hacer viable su participación en los comicios. De otra manera, sus intenciones podrían fracasar antes de llegar a las urnas.
Con el tiempo en su contra, estos candidatos a candidatos, entre comillas, tienen como única opción la de representar a alguna sigla política ya existente o a una alianza partidaria que tomara el desafío o el riesgo de presentarlos como tales. En ese sentido, las sorpresas no tardarían mucho en salir a lucirse, pues según el calendario electoral que dio a conocer el Tribunal Supremo Electoral, la fecha límite para inscribir alianzas partidarias es el 25 de enero, mientras que el plazo para inscribir a los candidatos fenece el 3 de febrero. Es decir, que estamos a menos de 20 días de conocer de manera oficial a los hombres y ojalá mujeres que quieran gobernar Bolivia durante los próximos 5 años. El sistema político electoral boliviano no considera la figura de candidaturas independientes para las elecciones presidenciales. El único acercamiento, sin embargo, superficial a este tipo de participación electoral es el de los diputados uninominales. Algunos de estos candidatos, incluso en el pasado, han asegurado no pertenecer directamente a un partido político y que su único interés es el desarrollo y representación de sus regiones. La partidocracia a la que se adscribe nuestra norma electoral obliga de igual manera a que estos uninominales aparezcan en la papeleta de sufragio como representantes regionales bajo una sigla política, sin excepción alguna. En muchos otros países de la región, tales como Ecuador, Chile, México, Paraguay, se toma en cuenta la posibilidad de candidatear de manera independiente. Especialmente en México se han dado incluso casos de candidatos que han ganado ciertos comicios municipales sin necesidad de un partido político. En Chile, un candidato independiente puede postularse incorporándose a una alianza partidaria o compitiendo de manera individual con el apoyo de un número específico de personas. En el caso de Paraguay, el candidato independiente debe demostrar que no tiene ningún tipo de afiliación político-partidaria. Si nos vamos un poco más lejos, tenemos el caso del presidente francés Emmanuel Macron, que logró ganar las elecciones presidenciales de 2017 siendo candidato independiente y como representante del movimiento político denominado En Marcha, que él mismo creó el año 2016. Es solo una referencia, pues en Bolivia en particular apenas conseguimos mantener una maltrecha democracia que ni siquiera ha llegado al medio siglo de vida. ¿Y quiénes son considerados como candidatos independientes? Por lo general, cualquier ciudadano o ciudadana sin militancia político-partidaria comprobada y que, en teoría, busca un camino alternativo y limpio, entre comillas, para acceder al poder sin el lastre de corrupción, falta de credibilidad y desencanto que los partidos políticos tradicionales representan. Los candidatos independientes pueden ser outsiders, es decir, que no tienen experiencia en la arena política y pública, puesto que nunca han ejercido ningún cargo de este tipo. Sería el caso de Camacho y Pumari, que vienen de ser líderes cívicos en sus respectivas regiones, así como el caso de Chi, a quien tampoco se le conoce actividad política anterior a las elecciones fraudulentas del 20 de octubre del 2019. Sin embargo, Chi fue el único que planteó la posibilidad de candidaturas independientes en Bolivia. Para hacerlo, argumentó que todas las siglas viejas están corrompidas y manchadas de sangre y son empresas familiares. A diferencia de ellos, Tuto Quiroga sería considerado como un insider, no solo porque ya fue candidato en otras oportunidades, sino que incluso llegó a ocupar la silla presidencial entre 2001 y 2002. Aunque el partido que lo llevó hasta allá, Acción Democrática Nacionalista, ya no está vigente, es el partido político con el que primero se identifica a este tecnócrata cochabambino. Pero volviendo al principio, ya sea que los consideremos como outsiders o insiders, ninguno de los mencionados podrá ser candidato sin una sigla política por detrás. Lo cierto es que casi tras 14 años de tala indiscriminada de siglas políticas y potenciales candidatos, el partido que todavía tiene mayoría parlamentaria en Bolivia ha conseguido debilitar de manera estructural el sistema de partidos en Bolivia. Las fuerzas políticas que antes eran consideradas como fuertes y tradicionales en el país, me refiero, por ejemplo, al Movimiento Nacionalista Revolucionario, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria o a Acción Democrática Nacionalista, han desaparecido de la arena electoral y lo que nos queda es buscar o apoyar nuevos liderazgos, muchos de los cuales serán seguramente estrellas fugaces en el oscuro firmamento electoral, por lo menos hasta que el rompecabezas democrático se aclare y nuestra clase política madure. Soñar no cuesta nada. Fin. Bueno, gracias. Ana Rosa, esta columna, Líderes Políticos Maduros, soñar no cuesta nada, pues nos invita a una reflexión profunda sobre el panorama político de Bolivia en el contexto de las elecciones generales pasadas. Se aborda la incertidumbre en torno a las candidaturas y
y las posibles alianzas políticas que aparecieron como casinos. Así como la ausencia de algunas candidaturas independientes en el sistema electoral boliviano. También se destaca la importancia de la madurez política y la necesidad de fortalecer el sistema de partidos políticos en el Estado. La autora, pues, critica la falta de opciones políticas sólidas y la debilidad estructural del sistema de partidos, señalando la desaparición de fuerzas políticas tradicionales y la necesidad de apoyar nuevos liderazgos. Se plantea la esperanza de que, con el tiempo, la clase política boliviana madure y se fortalezca, aunque reconoce los desafíos y obstáculos que enfrenta este proceso. En resumen, la columna invita a la reflexión sobre el futuro político de Bolivia y la importancia de construir un sistema democrático sólido y muy representativo. Ese es el análisis de la columna número 1. Pues ahora le invitamos a Ana Rosa a que nos profundice la columna segunda. La esperanza no es desechable. Adelante, Exacto, Ana es Rosa. una columna un poco más breve. La esperanza no es desechable. 40 años tuvieron que pasar para que nuevamente sea una mujer la que se haga cargo del gobierno de un país en llamas. Lidia Gayler Tejada fue la primera que llegó a la presidencia interina de Bolivia y lo hizo en condiciones igualmente adversas a las que rodearon la sucesión constitucional a través de la cual Yanine Áñez se convirtiera en la segunda. Entre el 16 de noviembre de 1979, fecha en la que Gayler Tejada asumió como presidenta, y el 12 de noviembre de 2019, cuando le tocó a Áñez, la historia política del país ha sido un devenir de espasmos, unos más convulsivos que otros, que nos han hecho estrenar incontables democracias y esperar que cada una de ellas fuera la definitiva para poder empezar a vivir en paz. En todos ellos hemos tenido que ver sangre derramada y compatriotas muertos. El mensaje que la primera mujer del Estado dirigió ayer al país en ocasión de conmemorar un año más del Estado plurinacional nos llena de esperanza y nos permite seguir creyendo en Bolivia y en la fuerza inquebrantable de sus mujeres. No podemos permitir que esa energía siga siendo invisible y pase desapercibida. Si hoy toca inaugurar una vez más una nueva democracia, pues que sea la de las mujeres. En Áñez están representadas no solo las mujeres de su gabinete, las del Congreso, las dirigentes, sino todas aquellas que se plantaron 21 días en las calles y que no se rindieron ni se cansaron hasta lograr que la democracia saliera una vez más del purgatorio. Aún más, ella también tomó la voz de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, la de sus hijos huérfanos y la de sus familiares que claman justicia. Ayer Áñez también habló por las mujeres que no pueden acompañar a sus hijos en momentos difíciles, en el caso de ella por tener que hacerse cargo de un gobierno que se ha propuesto la difícil tarea de pacificar un pueblo enfrentado y polarizado. Aquí entre paréntesis, es increíble lo que estaba hablando en ese momento Áñez, porque un par de años después está en la misma situación ella misma, encarcelada injustamente. Seguir el juego de las especulaciones sobre una posible candidatura de Áñez para las elecciones generales del 3 de mayo no puede ser parte de ningún argumento para invalidar o echar tierra sobre el trabajo que ha llevado a cabo en estos casi 3 meses de labor como presidenta. Luis Fernando Camacho debería, por tanto, ir guardando su desfachatado y sinvergüenza argumento de la ética para expresarse sobre el tema. No le dedico más líneas a quien tiene una palabra más suelta que el de una veleta al viento y que aseguró ante todo el país que no le interesaba ser candidato ni ningún otro cargo político. Tanto que comentar. Después de 35 minutos de discurso claro, conciso y auténtico, podemos darnos cuenta una vez más de que Bolivia se libró del guión enfermizo y devastador del socialismo del siglo XXI y que fue gracias a nosotros mismos que llevamos a la tumba a un régimen que en nombre de los más humildes pretendía hacer de nuestro país un eslabón más de la tiranía de comunistas trasnochados que tienen sometidos a países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. ¿Qué hay del otro lado del puente? La mirada torva de un caudillo incapaz de mirarse al espejo y de reflexionar. Un hombre que apeló, usufructuó y se aprovechó de su origen para hacerse del gobierno por casi 14 años
y que ha demostrado una vez más que no solo su ideología es desechable, sino también la lealtad de sus más fieles perros, entre comillas. Elegir al ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, como el blanco sano, entre comillas, para candidato a presidente por encima de David Choquehuanca, quien probablemente representa al último y quizás único bastión de lo indígena dentro del MAS, es darle un revés a los sectores indígenas de los que Morales se sirvió para lucir las grandes mayorías que lo apoyaban. Incluso para justificar el fraude más canalla de la historia democrática boliviana, Evo los utilizó para decir Evo los utilizó para decir que sería el voto rural el que le daría finalmente la victoria. No tomar en cuenta a Andrónico Rodríguez, otra figura del MAS, bajo excusa de que no tiene aún la experiencia suficiente, es darle una patada al gremio al que Morales le debe su salto a la política. Este vuelco desesperado a lo tecnocrático al que apuesta el MAS para los próximos comicios lo convierte en un partido que desprecia su origen y el discurso indigenista con el que nació. Ese mismo discurso que degeneró en arengas políticos raciales que enfermaron de odio a muchos bolivianos. Por último, destacar, como si de un mueble se tratara, a la senadora Adriana Salvatierra como candidata para el próximo periodo gubernamental. Decidir por ella que debe descansar es otra vez realzar el carácter misógino del masismo machista. Desechables, así considerar el MAS a quienes ya no les son útiles y solo entorpecen su camino hacia el poder. Seguramente escuchar a los movimientos sociales y su descontento sobre los candidatos masistas elegidos a dedo es más fácil con la melodía del tango argentino de fondo, aunque ya sabemos que no habrá otorrino alguno que pueda sanar la sordera del MAS. Pero la esperanza no es desechable, la esperanza queda. Y aunque el invierno de la incertidumbre todavía nos cala los huesos, la esperanza nos arropa. La esperanza no es desechable. Una columna realmente que nos invita, nos ofrece una mirada crítica y reflexiva sobre el panorama político de nuestro país, Bolivia, destacando el papel que realizó la expresidenta Yanine Áñez de manera interina y las implicaciones de género en la política del país. A través de un análisis detallado se resalta el discurso auténtico de Áñez y su contribución a la transición democrática de Bolivia, mientras se cuestiona las especulaciones sobre su posible candidatura. Además, la columna critica la falta de representación indígena y la exclusión de mujeres en la política, especialmente dentro del MAS, señalando un posible sesgo misógino. Se aborda también la elección del candidato presidencial del MAS, Luis Arce, sobre otros candidatos potenciales, y se destaca la importancia de seguir luchando por un sistema político más inclusivo y representativo en Bolivia. En resumen, la columna nos ofrece una reflexión profunda sobre la situación política actual del país, instando a la esperanza y a seguir trabajando por un futuro más equitativo y más democrático. Bravo, Ana Rosa. Ahora Gracias, la muchísimas invitamos gracias. a que nos pueda dar una lectura de la tercera columna escrita por Ana Rosa. Ecocidio Eh, en la AMP. Estoy viendo a Juana, no sé si tengo chance de leer la tercera, Juana, o ya. No, yo creo que, o sea, lamentablemente nos quedan 5 minutos para terminar, Está así bien. que me encantaría seguir escuchando porque están súper interesantes esas columnas, así que, bueno, les recomiendo a todo el mundo que se ponga ya a buscar ese libro, La columna rota, todo lo que he escuchado hasta ahora, súper interesantísimo. Así que, bueno, lo dejo Raúl que se despida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte de la
de la despedida. De la despedida, sí. Bueno, llegamos al cierre, ¿no? De esta brillante presentación de la obra de La columna rota de Ana Rosa López Villegas. Pues, es una reflexión muy importante de la política en Bolivia durante el año 2020, que se ha vivido pues épocas terribles, ¿no? Levantamientos, se ha vivido también la pandemia que ha azotado las vidas de la ciudadanía, especialmente de la gente mayor y al final de los niños, y también pues la vida de muchas mujeres que también es la parte que más me ha gustado del libro de Ana Rosa. Pues yo agradezco, tengo el honor de haberme invitado a la presentación del libro de Ana Rosa López Villegas, La columna rota. Agradezco a Juana Capdevila, agradezco a la segunda Feria Virtual del Libro de Chile. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, perdón, Ana. Yo los quería agradecer también personalmente por su participación. La verdad que ha sido un honor presentarla acá en esta feria y él estaba ansiosa de escucharla, ¿no? Así que le agradezco inmensamente que nos haya dado la oportunidad a grandes poetas iberoamericanos haber podido presentar su libro La columna rota. Muchísimas gracias también a Raúl y le agradezco a los gestores de esta feria, los señores César Salvatierra y Alan Morales, por organizar estas hermosas oportunidades que le dan a todos los colectivos literarios. Sí, Ana, ¿usted qué quería decir? Sí, solamente brevemente igual para despedirme. Confieso que he vuelto a leer estas columnas después de mucho tiempo. Invitarles a que sigan leyendo La columna rota. Este año he vuelto a retomar la columna porque había hecho una pequeña pausa después de la publicación del libro. Le he publicado hasta el 2022. El año pasado ha habido una pausa, así que este año he retomado la columna. Muchísimas gracias por la oportunidad. Juana, Raúl, muchas gracias por tu presentación. Saludos y bendiciones para todos. Bueno, muchísimas gracias también a la host, que ha sido muy amable, y bueno, los invito a que se sumen a Grandes Poetas Iberoamericanos. Muchísimas gracias a todo el equipo directivo que hicieron posible que estuviéramos presentes hoy. Gracias.